Una súper buena noticia que de hecho no tiene color político porque este miércoles, o sea, hoy día el Congreso aprobó de forma unánime el proyecto de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos. ¿De qué se trata la iniciativa? Bueno, estamos con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Gracias por acompañarnos. A ustedes, Mónica. Muchas gracias. Me gustaría que le contara cuál es la principal diferencia, pero antes de la principal diferencia pongamos en contexto la magnitud del problema porque mucha gente dice, claro, es pésimo que no se paguen las pensiones, pero no debe ser tanta gente la que tiene este problema. ¿Qué porcentaje de las pensiones no se pagan en Chile? El 84% de las pensiones alimenticias no se paga en Chile. Y eso es solo de las pensiones que están judicializadas, porque, digámoslo, hasta que se publicó el Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia el año pasado y que aprobamos esta ley, tampoco habían tantos incentivos para que el trámite fuese amigable. Por lo tanto, muchas mujeres optan legítimamente por no ser persecutoras, investigadoras y además aportantes de prueba en tribunales familiares. ¿Cuál es el monto de la deuda, ministra, más o menos? Bueno, en familias, en monto de dinero. Tenemos un estimado gracias a la retención de los 10%, pero hay que primero hacer la prevención de que es los 10%, o sea, sí, eso era lo que se podía retener. Pero tan solo esas 3 retenciones en las que se pudo, o sea, esos 3 retiros en los que se pudo retener, eso equivalieron a 900 millones de dólares. Ay, qué vergüenza. Ministra, ¿cuál es el principal cambio con esto? ¿Por qué va a ser, lo podemos poner en positivo o en negativo, más fácil que se cumpla con esta obligación que es con los hijos, con las hijas, pero de alguna manera también siento que con las mujeres, en el sentido de que si no tienen que poner ellas la plata o sus más parejas a veces también? Entonces la pregunta es, ¿por qué va a ser más fácil que se cumpla con esa o más difícil evadirla? O sea, en primer lugar, la ley no distingue géneros, dice alimentario y alimentante, pero como ministra de la Mujer me corresponde decir que 9 de cada 10 deudores son hombres. Por eso en general hago el énfasis en el tema. Por supuesto, y nosotras también. Pero la ley no distingue entre alimentarios y alimentante. El que deba, da lo mismo si hombre o mujer. Y en este caso lo que tomamos fue el derecho, o sea, la posibilidad de poder levantar el secreto bancario, que es algo que ya existía en la ley, pero que era muy engorroso. Y aquí generamos una interconexión entre los tribunales de familia y las entidades financieras que le reportan a la Comisión de Mercado Financiero. Es decir, los bancos y las instituciones financieras, y por lo tanto, que es algo que ya, por ejemplo, tenían los tribunales laborales, y que me parece muy importante recalcar que por eso que la ley se va a demorar 6 meses en estar vigente. ¿Y por qué va a ser más fácil? Básicamente, así dicho en súper simple, porque no van a poder decir no tengo plata si es que la tienen. Así es, porque ¿qué ocurre? Actualmente quienes no tienen contrato se salvan del descuento por planilla, pero Chile es un país altamente bancarizado. La mayoría de la población tiene una cuenta bancaria. La situación platita en el colchón ya es muy poco común. Solo yo lo hago. No, me molestan con eso. Pero la situación platita en el colchón no la hace nadie y por lo tanto lo que vamos a permitir con esta interconexión financiera es que una vez que haya un incumplimiento en el pago de la deuda, se va a poder oficiar a las instituciones financieras en un oficio reservado, es decir, que no se notifica al deudor para prevenir que haga movimientos financieros. Porque si no, si sabe que le están buscando la plata, la corre, se la pasa a otra persona, qué sé yo. Así es. Y para poder detectar dónde hay en qué instrumentos financieros hay saldos o montos. ¿Hay alguna otra herramienta? En el caso de que no haya montos o saldos en los instrumentos financieros, se puede recurrir con un tope de 90% en el máximo de años de distancia de la jubilación, que son 30, se va a poder recurrir a los fondos de capitalización individual, es decir, a la cuenta de AFP. ¿Y eso sea cuenta general o si tuviera, por ejemplo, APB también? El APB está considerado como un instrumento financiero, está considerado en la primera etapa. En la primera alternativa. Perfecto. Entonces esto debiera ayudar básicamente a que las personas que tienen deudas paguen. Así es. En primer lugar porque le otorga herramientas de oficio al tribunal. Claro. ¿Por qué? Porque antes era la mujer la que tenía que decir frente a todo el tribunal, solicito que se levante el secreto bancario. Como a partir de noviembre la liquidación de la deuda va a ser automática, es decir, las mujeres no van a tener que subir a liquidar, el tribunal va a tener esa información y de oficio va a buscar dónde están las cuentas y saldos. Ministra, en la evaluación que usted hace el tiempo que lleva en el cargo, ¿cómo le ha ido en el Congreso con la agenda legislativa y específicamente con los sectores
más conservadores, por ejemplo, con el Partido Republicano. ¿Cómo le ha ido? Bueno, este proyecto de ley tuvo 6 votaciones unánimes en las 2 comisiones del Senado. Claro, pero es que este es bien transversal. Sí, es bien transversal. O sea, nunca, ni antes ni ahora se ha escuchado como alguien que diga no estoy de acuerdo, digamos. Sí, pero en general, en toda la agenda, ¿cómo le ha ido? Tuvimos discusiones igual respecto, por ejemplo, a la propiedad de los fondos. Nosotros tenemos un compromiso como gobierno respecto a la inexpropiabilidad de los fondos, pero creemos que en el caso del interés superior de los niños y niñas hay una colisión de derechos y ahí lo que prima es el derecho de los niños a alimentarse hoy. Ya. Pero en general, con la agenda que tiene que ver con derechos de la mujer, ¿cómo le ha ido, sobre todo con los sectores más conservadores? Yo creo que ahí tenemos claramente coincidencia en lo que tiene que ver con participación política y lo que tiene que ver con agendas de familia, ¿cierto? De corresponsabilidad, de actualización de las normas del Código Civil y evidentemente la mayor discusión está en los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué ha pasado ahí? No hemos avanzado porque precisamente estamos a la espera de saber si hay o no un nuevo marco institucional al respecto. Nos parece que sería un desgaste de la energía legislativa tanto del Congreso como del Ministerio. Ya, pero usted vaticina que si es que se aprueba la nueva Constitución, donde se consagra el derecho al aborto sin causales y que dice que la ley tiene que regular el límite de tiempo, y si no se aprueba, porque ustedes han dicho que igual si no se aprueba van a ir por una legislación que amplíe las causales, ustedes saben que eso va a ser un tema difícil. Va a ser un tema difícil, pero creo que en estos temas, como en la mayoría de las demandas históricas del movimiento feminista y en el general de los derechos de las mujeres, el principal termómetro no es la correlación de fuerzas en el Congreso, sino sobre todo la sociedad. Y ahí creemos que hemos ido avanzando y que no se requiere una marea verde que rodee, sino sobre todo la despenalización social de los derechos sexuales y reproductivos. Ministra, se supone, yo no sé cómo se llama bien la figura, pero se supone que en cada ministerio este gobierno tiene mediadoras o especialistas en... Asesoras de género. Eso, asesoras de género. ¿Cómo les ha ido esas asesoras de género? ¿Han encontrado resistencia también entre los y las funcionarias y funcionarios? Estamos próximas a lanzar los compromisos ministeriales de género que se han estado trabajando desde marzo. Ahí, más que resistencia, yo diría que hay ciertos ministerios en los que por la naturaleza de su sector ha habido más desarrollo del tema y por lo tanto había más datos. ¿Cuáles eran los ministerios más atrasados? O sea, son los rubros más masculinizados en general, pues yo diría minería, que igual tiene una mesa de mujer y minería que tiene objetivos claros. Sí, se habían desdibujado un poco, pero que tenía. Pero también está el sector de Hacienda, que si bien había avanzado la DIPRES y el mismo ministro Marcel en el Banco Central había impulsado esta agenda, le faltaba ahí ese empuje político. Al ministerio como en su conjunto. Claro, como ¿Obras institución. públicas cómo andaban? Obras Públicas ha tenido una gran disposición, pero ahí estamos todavía buscando el que se exprese en las obras concretas y para eso, por suerte, hemos podido tener la voluntad de enfocar la inversión pública para la reactivación en cuestiones como los centros diurnos del adulto mayor e infraestructura de cuidados. Usted es ministra de la Mujer y Equidad de Género, pero también es miembro del Comité Político, que es una innovación. Es primera vez que esta cartera ministerial está presente en el Comité Político y eso es un signo, pero también la hace partícipe de las decisiones del corazón político del gobierno, ¿no? Quiero preguntarle primero respecto de esta campaña de la prueba, si usted coincide o no con la presidenta del Partido Socialista que ha dicho que la Contraloría ha sido parcial a su juicio con el ministro secretario general de la Presidencia y con sus pronunciamientos respecto de la campaña. A mí no me corresponde pronunciarme respecto al actuar de la Contraloría General de la República. Esta institución es precisamente la que tiene que vigilar e indicar recomendaciones. Lo que sí nosotros como gobierno tenemos la plena convicción de que hemos obrado en pleno ajuste a la presidencia y que precisamente hemos entregado información y al mismo tiempo hemos buscado entregar certezas en caso de que triunfe cualquier opción. ¿Usted ha participado en reuniones de coordinación con los partidos oficialistas en relación con el apruebo? Yo he participado en reuniones políticas sobre coyuntura política porque formo parte del comité político. Pero ha ayudado con su expertise, según decía el senador Latorre en nuestro programa Aquí se debate Constitución, en la visualización de la campaña. El punto si ha intervenido o no. Finalmente usted me va a decir que no, pero la pregunta es entregar su expertise política respecto de la campaña, ¿lo ha hecho? O sea, yo soy una ministra del comité político. Se supone que además de mi gestión sectorial, obviamente tengo que entregar una visión política en cada una de las instancias en las que participo. ¿Va a seguir participando en estas instancias con los partidos?
Yo tengo reuniones con los partidos todos los lunes. No, pero que estén enfocados, me refiero no a los temas, por ejemplo, de su ministerio, sino que tengan que ver con el proceso constituyente. Tengo siempre reuniones con los partidos y no solamente con los del oficialismo. Nuestro rol como ministros es jugar también un rol político, y si queremos relevar que el Ministerio de la Mujer está en el comité político es precisamente porque queremos darle nuestra mirada a la coyuntura. ¿Y qué es lo que puede y lo que no puede hacer para no intervenir políticamente? Para que no se diga, por ejemplo, que usted está coordinando respecto del apruebo y que esa ventaja no la tiene en el fondo el otro sector que tiene la experiencia de ustedes en eso. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la línea que usted cree que no puede cruzar dentro de esa participación política? A mí me encanta, o sea, hace unos meses me criticaban por inexperta y ahora parece que soy como Pepe Out, pero yo creo que lo importante aquí es que ¿qué indica el principio de presidencia? Primero, que en nuestro obrar como ministro no favorecemos ninguna opción, y creo que eso está claro. A nosotras estamos abiertas a cualquier investigación, solicitud de transparencia, porque estamos claras de que desde la tarea del ministerio hemos respetado plenamente la presidencia. Y en segundo lugar, que jamás se ocupen recursos públicos en una actividad que pudiera cuestionarse en algo como eso. Yo, de hecho, en general, no ocupo recursos públicos fuera de horario, no tengo conductor, no tengo escolta, mi teléfono es propio. Puedo tener, digamos, el fin de semana las actividades que yo requiera, y jamás he actuado como ministra de Estado, sino como militante de un proyecto político que trasciende al gobierno, sino que es un gobierno de cambio. Ahora, convengamos que es difícil en el caso de los ministros, en el caso de los parlamentarios también, en el caso de los alcaldes también, porque pueden estar fuera de horario, pero son vistos como autoridades igual. Pero ya hizo usted el punto, quiero llevar la otra. Aquí, Carol Cariola, y en una declaración parecida, Natalia Pergentili hoy día decía, Carol Cariola, que le dolía el corazón ver a gente que había sido compañeros de ruta, o sea, se refiere a gente de la centroizquierda, en la campaña del rechazo. Decía, me duele el corazón, decía ella. Y hoy día algo parecido decía también otros dirigentes. Natalia Pergentili también hablaba del caballo de Troya, en fin, pero quiero preguntarle, ¿a usted también le pasa eso? ¿Le duele ver a gente de la centroizquierda en el rechazo? O sea, yo en general tiendo a desdramatizar la diferencia política, creo que es sana. En segundo lugar, creo que aquí hay una evidente estrategia de que los verdaderos, digamos, cuerpos estructurales que están detrás del rechazo no son los que están haciendo las vocerías. Y si uno mira a los financistas, son los mismos financistas que han financiado a quienes se han negado sistemáticamente a hacer cambios en el país, porque ellos o sus figuras tradicionales no están asumiendo la vocería. Evidentemente hay un cálculo electoral, estrategia, no, digamos, están en su derecho de hacerlo. Ahora, yo creo que respecto a las convicciones políticas, me parece muy razonable lo que decía Carolina Toá. O sea, como a 50 años del golpe vamos a seguir con la misma Constitución, y como alguien que estuvo en todo ese camino, que es mucho más largo que mi propia vida, digamos, yo nací en el 89, cómo eso hace sentido. Yo creo que ahí hay una disonancia, pero es la diferencia política ahora, que es natural. Ellos dicen que no quieren seguir con la Constitución, y de hecho han presentado un proyecto para habilitar de inmediato, si es que gana el rechazo, un nuevo proceso constituyente. No conozco los detalles del proyecto. Hoy se reunieron con el ministro Yuri Jackson, todavía nadie conoce todavía el detalle, pero a 15 días se supone que gana el rechazo, tendría que convocar el presidente a un proceso constituyente. Creo que la posición del gobierno ya quedó clara, que es de triunfar la opción que no es el apruebo, digamos, o sea, de no aceptarse el borrador de nueva Constitución. Se reinicia el proceso constituyente, y ahí habrá que ver más en fino cómo está la cuestión. Se lo decía yo en el sentido que usted dice, ¿cómo quieren seguir con la misma Constitución? Ellos dicen, esa gente de centro dice, no queremos seguir con la misma Constitución. Pero es que yo ahí no he visto un núcleo, digamos, muy coherente, porque está esa propuesta a la cual no he podido acceder al detalle. Está, el otro día salía la ex convencional Hurtado diciendo que ya no le cambiaría nada. Ah, no, yo me refería a los de centroizquierda, por claro, no es de centroizquierda. Pero están actuando de voceros de un espectro en el que no hay acuerdo respecto a eso. Ah, eso se refiere usted. Están junto a un grupo que no tiene claridad al respecto, que dice usted que no tiene todavía acuerdo. O sea, eso a mí me parece medio raro en términos como de historia, de personas que yo crecí mirando en la tele, o que incluso le hice campaña como niña con mi mamá al lado, verlos caminando al lado de Pancho Malo, sí, bueno, es un poco extraño. Ahora, con Pancho Malo, no sé si, digamos, no sé si están, no los he visto juntos haciendo campaña, pero ¿qué? Lo que se ve no se pregunta, pues decía Juan Gabriel. Ahora, y usted decía lo de los financistas, ¿a quiénes se refiere cuando dice estos financistas que siempre han financiado a los que se oponían a los cambios? Sí, yo creo que están las cifras ahí en el financiamiento del servicio electoral.
son grupos económicos que están bien claros, que siempre han financiado cierta opción, privilegiado cierto sector político y hoy lo están haciendo de nuevo. No, yo tampoco lo encuentro dramático, está de acuerdo a la ley. Sí, no, si nadie está diciendo que es ilegal, pero usted básicamente encuentra que la gente de derecha o de centro derecha, los dirigentes políticos, quienes vemos menos en primera línea, efectivo, salvo mujeres, mujeres sí hemos visto. Las mujeres han estado más... Sí, es verdad. Siempre. En fin, pero... usted lo que dice es que esta gente, todos los dirigentes políticos de la derecha o centro-derecha están como usando a la gente de la centro-izquierda tácticamente. O sea, no he estado tan atenta, aunque no me lo crea, no he estado tan atenta a la campaña, pero lo que yo sí veo es que el expresidente Lagos se expresó, el expresidente Frey se expresó, la expresidenta Bachelet se expresó y hay un expresidente que está como medio escondido. El expresidente Sebastián Piñera. ¿Por qué cree usted? Escondido, dice usted. Bueno, yo creo, de nuevo, lo que se ve no se pregunta. O sea, es que no quiero, yo pregunto, justo que a mí me toca preguntar. Bueno, yo creo que es evidente que no quieren que... O sea, de hecho lo dijo un dirigente hoy día. Bueno, lo escuché aquí en el camarín, pero no alcancé a mirar porque me estaban peinando. Pero, digo, ella es su estrategia y dale. Como denle con eso. Pero a mí me parece al menos que es evidente que hay quienes están haciendo voceros de un sector que no les es propio. Ahora... ¿usted cree o le reconoce al PPD que fue visionario dentro del oficialismo en plantear reformas que se hicieran explícitas antes del plebiscito? Porque, seamos honestos, cuando el PPD planteó las reformas, no sé cómo decía mi abuelita, no se escuchó madre, no sé, pero nada, así como que no, al principio no tuvo ningún eco. Y después el presidente vino a decirle, pónganse de acuerdo. O sea, ¿reconoce que hubo un ojo político en el PPD en plantear esto antes que todo? O sea, yo creo que es un error, y lo he dicho varias veces, considerar el actuar del gobierno y del presidente como un poroto que se anota un partido o un sector en particular. Saque al presidente. Igual está el hecho de que el PPD plantea primero que nadie, o primero que ninguna colectividad, una idea de reformas que al principio no tuvieron ningún eco en el oficialismo. ¿Le reconoce que tuvieron visión política? Yo creo que fue un tema que ellos plantearon primero, y eso es evidente. Ya, pero ha acertado entonces, me imagino. O usted cree, o también tal vez usted puede creer políticamente que es un error el acuerdo al que se llegó. No, en absoluto. Como gobierno instamos a ese acuerdo y nos parece que era necesario. Quiero preguntarle, ¿coincide usted con Álvaro Elizalde que en Tolerancia Cero dijo que todavía había que trabajar las confianzas dentro de estas dos coaliciones que componen el gobierno y que había todavía desconfianzas, dijo, de lado y lado? O sea, yo creo que es evidente que el tango se baila de a dos siempre, pero más allá de la pelea puntual de la semana, lo tiendo a ver como más allá de la coyuntura, siempre ocurre un evento en que dicen, esto es el final de la coalición, y yo veo que hemos ido superando cada uno de esos puntos, la votación del quinto retiro, la votación del primer estado de excepción constitucional, la cuestión de los acuerdos sí, acuerdos no, las palabras del otro día del ministro. Creo que todos esos impases se han ido superando porque más allá de la coalición hay un proyecto común que une, pero hay y es el programa que le hemos ofrecido al país. Entre las dos coaliciones hay todavía desconfianza. O sea, yo creo que como decir que las coaliciones son como una persona, están compuestas de personas, y creo que igual es natural. O sea, hace un año estuvimos en 5 elecciones seguidas compitiendo unos contra otros, y eso en terreno, en las regiones, significa que son, digamos, ahí poniendo el cartel encima del otro, y por lo tanto evidentemente toma un tiempo que eso cuaje como en cualquier masa, ¿cierto? Pero yo no creo que eso esté por encima, que esas diferencias y esas resquemores estén por encima del proyecto político que le hemos propuesto al país, que ganó en las urnas y que estamos implementando. Para cerrar, ministra, dos cosas están relacionadas. Usted, que está en terreno, tiene yo no le quiero preguntar su deseo, porque los deseos son obvios en cada uno de los que vienen acá, digamos, pero usted en terreno ve que el rechazo hoy día, todo puede cambiar, tiene una mayor aceptación dentro de la ciudadanía, como dicen las encuestas, y si es que eso fuera así, si no es así igual, digamos, la pregunta vale igual, ¿qué cosa del programa de gobierno usted ve que no se puede hacer? ¿Hay algo en el programa de gobierno que no se puede hacer si no hay una nueva constitución? O sea, yo creo que más bien, como dijo el presidente hace tiempo ya, lo que ahí está en discusión tiene que ver con los tiempos. La dirección del gobierno respecto a los cambios es clara. La profundidad quizás pueda estar en discusión respecto al impulso que le pudiera entregar una nueva constitución. Pero en terreno, de hecho,
no discutimos sobre este punto porque, de hecho, ahí estaría infringiendo las normas de presidencia. Ya. Lo que sí discutimos con las mujeres en terreno, y lo encuentro en todas las regiones, en todas las comunas que visitamos, es más bien una profunda frustración. Y ahí yo creo que es importante, y eso es lo que hemos intentado haciendo, lo que hemos intentado hacer como gobierno, es entregar certezas de que triunfe la opción que triunfe. Primero, el gobierno va a seguir gobernando el 5 de septiembre, vamos a seguir aplicando nuestro programa, digamos, de acuerdo al escenario político que se configure, y en segundo lugar que vamos a seguir escuchando la voz de la ciudadanía, y eso se ha notado mucho en el despliegue en terreno, que se agradece mucho. Pero no hay nada entonces que no se pueda hacer si es que gana el rechazo. Yo creo que cambia la profundidad y los tiempos. Pero no es, claro, o sea, cambia cuándo y de qué manera. ¿Cuánto? ¿Cómo? Ya, pero no es que haya alguna reforma planteada por el gobierno que no se pueda hacer. O sea, yo lo miro respecto a lo que yo debo implementar, que tiene que ver con la Ley Vida Libre de Violencia, está consagrada en un artículo, pero también estamos tramitando un proyecto de ley independiente de ese artículo. Los cuidados, nosotros estamos trabajando por un sistema nacional de cuidados. O sea, habría que buscar otras vías para llegar a esos objetivos. Digamos, dentro del marco constitucional, por supuesto. Nosotros estamos trabajando bajo el actual marco constitucional en un sistema nacional de cuidados para que en noviembre iniciemos el registro de cuidadoras a través del registro social de hogares. ¿Qué tan lejos podemos llevar eso? Estará en discusión porque depende también del marco que se le entregue, pero nuestras convicciones están en ese programa de cambio y lo vamos a impulsar igual. Ministro Antonio Orellana, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Muchas gracias, Mónica.